La OTAN fue formada por 12 países. El año anterior se había firmado el Tratado de Bruselas tras una reunión entre los miembros fundadores. El propósito de esta alianza militar era defenderse de las posibles amenazas de la URSS y otros potenciales enemigos, en una época en la que el mundo estaba entrando en la Guerra Fría, que se prolongaría por 4 décadas. Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, quiso ser uno de los ideólogos de la OTAN, aunque en la organización las decisiones se tomaban y se seguirían tomando al otro lado del Atlántico. Islandia ingresó a pesar de que se trataba del único Estado miembro que no disponía de fuerzas armadas propias. Dinamarca se unió a raíz de una campaña impulsada por los socialdemócratas, que representaban a un amplio sector de la sociedad danesa. Estados Unidos fue depositario del Tratado del Atlántico Norte y encabezaría al bloque militar durante los años siguientes. Portugal fue admitido en la OTAN a pesar de que, por aquel entonces, era una dictadura, en parte debido al Plan Marshall impulsado desde Washington. Noruega prefirió adoptar una postura neutral luego de la Segunda Guerra Mundial, pero debido al cada vez mayor poder de la URSS en la esfera internacional, decidió ingresar a la Alianza Atlántica. Estados más pequeños, como Luxemburgo y Países Bajos, se unieron desde un principio a la OTAN, mientras que uno de los grandes damnificados por la invasión nazi, Francia, también quiso formar parte de la Alianza Atlántica. Canadá fue el otro socio norteamericano de Estados Unidos en la OTAN. De hecho, los diplomáticos canadienses desempeñaron un papel importante en el desarrollo del Tratado del Atlántico Norte durante su fundación. Italia, tras derrocar a Mussolini, quien había sido aliado de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial pocos años antes, fue aceptada en la OTAN mediante una adhesión iniciada por los democristianos. Grecia y Turquía se cuentan entre los miembros más antiguos de la Alianza del Atlántico Norte. Ingresaron al bloque el 18 de febrero de 1952, 3 años después de que se firmara el Tratado del Atlántico Norte. La base para admitir miembros no pertenecientes al Atlántico Norte se encuentra en el núcleo de la doctrina Truman, que buscaba incrementar el apoyo militar y económico a los estados susceptibles de entrar en conflicto con fuerzas soviéticas o simpatizantes. Alemania Occidental se convierte en el tercer país en ingresar en la OTAN, algo que despertaría preocupación en Alemania Oriental. Francia se fue de la OTAN por varias razones, siendo la más importante su reticencia a depender de las decisiones de Estados Unidos en materia de defensa. Por esa razón, París salió de la Alianza Atlántica para tener una mayor independencia de Washington en la política internacional. Grecia también abandonó la OTAN, en protesta por la ocupación de Turquía del norte de Chipre. Sin embargo, 6 años más tarde, volvió, después de que el sentimiento antioccidental y antiestadounidense fuera decayendo en el país. Luego de la dictadura franquista, España intentó salir de su aislamiento a través de la OTAN. Organizó un referéndum para incorporarse a la alianza si se cumplían estas 3 condiciones: reducir el número de bases estadounidenses, no entrar en la estructura militar y no almacenar armas nucleares de Estados Unidos. En el referéndum ganó el sí con un 52,54% de los votos. Sin embargo, 2 de las 3 condiciones para ingresar en la OTAN no se cumplieron. España siguió almacenando armas nucleares y acabó en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Tras la caída del muro de Berlín, las 2 Alemanias se unieron y ambas entraron en la OTAN como la República Federal de Alemania. Antes de la desintegración del Pacto de Varsovia, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro ya hablaba de la conveniencia de que Hungría ingresara en la OTAN, algo que finalmente sucedió el 12 de marzo. Polonia formó parte de la primera gran expansión de la OTAN, que tuvo lugar luego del bloqueo de la URSS, esa que se había creado precisamente para contrarrestarla. República Checa también ingresó a la OTAN, aunque el apoyo popular a la medida en aquel entonces era escaso, sin llegar al 40%. La cuestión de la membresía en la Alianza del Atlántico Norte se les planteó a los búlgaros a finales de 1996, con escasa aprobación, pero con el paso de los años, Bulgaria también entró en la OTAN. Los países bálticos, que también habían formado parte de la URSS, ingresaron igualmente en la OTAN. Rumanía hizo lo mismo. Eslovaquia se unió a su vecina tras la separación de Checoslovaquia. Eslovenia actuó de igual forma. En 2003, Albania y Croacia, con el fin de coordinar un movimiento conjunto en las estructuras euroatlánticas, crearon una asociación de iniciativa llamada Carta del Adriático. En la cumbre de Bucarest de 2008 se adoptó una decisión de principio sobre la adhesión de los otros 2 países a la alianza. Albania y Croacia se unieron finalmente en 2009. Francia se reincorporó durante el gobierno de Nicolas Sarkozy. En marzo, la Asamblea Nacional votó a favor de la propuesta del presidente de devolver a Francia a las estructuras de mando de la organización, y la decisión oficial se anunció en la cumbre de la OTAN en Estrasburgo y Colonia. Al mismo tiempo, Francia no se unió a las actividades del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN. Montenegro había firmado el protocolo sobre su adhesión a la OTAN, que fue ratificada por todos los miembros, convirtiéndose en miembro oficial del bloque militar. Macedonia del Norte firmó el protocolo un año antes de su ratificación, que fue realizada por los 29 miembros de la OTAN, haciendo oficial su adhesión. Helsinki puso fin a su cooperación con Moscú tras la intervención militar de Rusia en Ucrania.
el gobierno que se cargó la neutralidad de casi 80 años de su país, perdió las elecciones la misma semana que metió a Finlandia en la OTAN. Suecia entró en la alianza transatlántica tras hacer dos concesiones clave a Turquía: prohibir la pertenencia a organizaciones que Ankara considera terroristas y levantarle el embargo de arma. Otros países aspirantes a entrar algún día a la OTAN son Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania, aunque esta última lo tiene más difícil debido al conflicto armado con Rusia, ya que el propio embajador estadounidense en Moscú, Michael McFaul, confesó que le había mentido a Kiev cuando le prometió que entraría en la Alianza Atlántica.